Y ahí sí que nos va. Bueno, pues ya estamos en vivo y en directo. Con... ¿Cómo te llamamos, Gema? ¿Gema Ilumina? Gema. Bueno, Gema Ilumina es un poco el nombre artístico, diría yo, o simbólico de lo que hago, pero Gema, me podéis llamar simplemente. Pues hoy tenemos el placer de tener aquí en el despertador eres tú, a Gema. Y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de conocerla, la seguía en redes, conocía de su trabajo, Ana me había contado cositas, Raquel también me había contado cositas. Así que nada, un placer que estés aquí. ¿Y quién es Gema? Preséntate un poquito, cuéntanos. ¿Quién es Gema? Qué pregunta más buena. Pues Gema es alguien con sus luces, sus sombras, sus talentos, sus dones, sus dificultades, sus miedos. Y la parte quizá que me ha traído más aquí, pues es la parte de artista y terapeuta. Y va muy asociado a, bueno, pues a una persona que está como muy, muy conectada al mundo interior, que me apasiona pues todo lo que es el lenguaje simbólico, metafórico, todo lo que es la introspección, em, el sentir los procesos por los que pasamos y bueno, el ir creciendo y evolucionando, aprendiendo de la vida, es un poco el enfoque de mi trabajo y quizá como la esencia, ¿no? Como lo que más me llena de todo. ¿Y a qué se dedica Gema ahora? Pues Gema hace arte al servicio de la voz del alma, es un poco como el propósito de mi arte es ese, ¿no? Como dar voz a esa parte como que veo un poco como el lado bueno de las cosas. Está siempre, el arte que hago siempre está muy enfocado en, pues eso, en los procesos humanos, en las experiencias que vivimos, en las emociones, y está un poco enfocada en traducir, pues, qué hay más allá de lo aparente. Un poco como cuál sería el mensaje que me daría mi alma en este momento, en esto que estoy transitando. Qué bueno. ¿Cuál sería como, pues eso, el aprendizaje, la oportunidad, el propósito de esto, ¿no? Es como, es un poco como el impulso del alma a mostrarte siempre más allá de lo aparente. Es como que siempre nos quedamos en, estoy en esta situación, me pasa esto con mi pareja o esto en el trabajo, o me siento así, me siento vacío, no puedo. O sea lo que sea, ¿no? El escenario por el que estemos pasando, viviendo, nos quedamos normalmente como muy, muy enfocados en los hechos, en la parte racional, vaya, en lo tangible, pero es un poco el trabajo que hago, tanto por la parte del arte, de las ilustraciones canalizadas que hago personalizadas, como de sesiones que hago también, está en buscar eso, qué hay más allá de lo aparente, como ir hacia adentro, hacia ese mensaje y esa información que trae el Qué momento que bueno. estemos viviendo. Sea cual sea la forma, de la circunstancia o el contexto, ¿cuál es la Sea visión cual sea. de tu alma? ¿Y cómo es hacerlo en sesiones? Pues en sesiones, pues bueno, es un poco ver el momento en el que está. Digamos que el dibujo es para, bueno, cuando no quieres quizá darle muchas vueltas a las cosas, simplemente, bueno, a ver cómo energéticamente qué te está mostrando tu energía, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y la sesión sería un poco más para quien le apetece abrirse, compartirse, hablar, como profundizar, ¿no? Es como voy guiando en esa introspección, en esa conexión. Y las sesiones pues tienen mucho que ver pues con hablar de toda esa parte profunda, de cómo te sientes y bueno, funciono mucho a través de lo simbólico, pues haciendo visualizaciones eh, y escuchando el cuerpo. O sea, llevando nuevamente, en vez de esa parte racional que es la que más utilizamos y con la que nos atascamos mucho, pues llevando a la persona a esa parte como más de hemisferio derecho, ¿no? Por decirlo así, que es más como de conectar con las sensaciones, con la emoción, con las imágenes, con lo simbólico. Entonces se trata mucho de eso, ¿no? De llevar a la persona hacia adentro y ayudarla a traducir.
todo ese lenguaje simbólico, porque al final el alma habla no como una conversación, no como tenemos ahora nosotros, sino te habla más bien con símbolos, con imágenes, con metáforas. Entonces es un poco, o sea, lo que a mí me apasiona, tanto por el dibujo como en las sesiones, es como traer a la persona que tengo delante, pues esa reconexión con ese lenguaje que en realidad es que lo llevamos dentro, no es algo, no es un don que tengan unos cuantos, es algo con lo que nacemos, pero que bueno, un poco yo creo que por el sistema educativo, por cómo hemos crecido donde ser tú no era seguro, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, ¿no? En el colegio yo lo viví así, ¿no? Fue un poco mi experiencia. El colegio no era un lugar seguro y no podía, no sé, pero esa esencia la teníamos, ¿no? Del poder de la imaginación, de sentir, de imaginar. Pues es un poco traerlo de nuevo y unirlo a tu proceso, a lo que estés viviendo. Y me gusta mucho eso, ¿no? Es todo esto de darle más protagonismo a esa parte y no dejarla simplemente para un ratito cuando, por ejemplo, hacemos meditación o nos sentamos a hacer una actividad que nos gusta y pintamos o bailamos, sino a mí me gusta mucho traer esa parte más simbólica precisamente a estas partes donde estamos preocupados o queremos solucionar algo, ¿no? Sería como fusionar, ¿no? Esa lógica y razón, estos son los hechos, esto es lo que estoy viviendo, con esa parte más simbólica, más metafórica, más de conectar con lo que hay dentro, emociones, sensaciones, traer de nuevo los símbolos, las metáforas, arquetipos, todo eso. Qué bueno. Y Gemma, ¿cómo ha sido el camino, bueno, tu camino para redescubrir? Porque por lo que nos has contado, en la infancia, por lo menos en el colegio, hubo ahí como una desconexión, ¿no? De todo ese mundo. ¿Cómo ha sido ese camino que has hecho hasta estar ahora haciendo esto? Pues, puf, la verdad que un camino largo. Y bueno, también entiendo ahora que lo que me pasó en el colegio y cómo lo viví, también en parte es lo que ha desarrollado en mí todo esto, ¿no? Claro. Porque, bueno, a mí lo que me pasó es que el primer mes de colegio, o sea, en párvulos, con 5 años, la profesora me hacía ponerme el babi, ¿os acordáis, no? Del Ajá. babi. Me lo hacía poner a mí solamente, porque decía que yo hacía sentir mal a los niños, que iba muy guapa y que hacía sentir mal a los niños. Tuya. Y, y claro, para mí me tuvieron que cambiar de clase, porque claro, yo iba a casa y mi madre me decía, pero ¿qué le pasa a esta niña? Que no quiere ir, que está Claro. mal. Y bueno, yo esto os lo cuento ahora, pero yo esto es algo que descubrí luego con los años. Pero Claro. bueno, entendí por qué toda mi etapa del colegio fue una auténtica cárcel. Yo lo vivía como con mucha tensión, con mucha presión, no en cuanto a los niños, sino a los profesores, a la autoridad, a que es un sitio donde tienes que venir, ver, oír y callar y repetir lo que te digan, esta información. Y claro, también hay muchos tipos de personas, ¿no? De inteligencias o de maneras de expresarse, ¿no? Hay gente que a lo mejor es más racional, le gusta mucho los niños que estudian con mucha facilidad y le encanta, pues eso, los datos, pero a lo mejor hay otros, pues con unas capacidades más artísticas y bueno, y otras, y yo creo que ahora en el colegio, o por lo menos antes, en mi época, eso no se contemplaba, ¿no? Es como yo sentía que no era un sitio para mí y era, pues eso, súper tímida cada vez que... Y desarrollé mucho la empatía, porque, claro, en una situación así también es como que tu sistema está totalmente alerta y estás captando todo, ¿no? Como las Claro. sensaciones, las emociones. Y a mí, o sea, aunque no me sacaran a mí a la pizarra, si sacaban a un niño, si le ridiculizaban o yo sentía todo, era como si lo viviera en carne propia y luego parecía que tenía como un radar. A lo mejor salíamos al recreo y veía a un niño que le estaban haciendo algo a otros niños y es que tenía un radar y yo lo vivía, sufría mucho, ¿no?
así como el sufrimiento de los demás lo sentía como propio. Entonces ahí también se me despertó como esa necesidad, quizá era una necesidad de ver el lado bueno de las cosas, ¿no? De acercarme siempre o al lo típico, ¿no? De al niño que le llaman tal o cual, pues yo siempre que tenía esa sensación o veía que hacían algo, pues me acercaba a esa persona, ¿no? Siempre he tenido también como ese impulso de servir y de tener que buscarle quizá, pues eso, un significado a eso, a esas a esos momentos en los que te sientes mal o tu emoción es dañada. Entonces, bueno, el recorrido luego, pues una empatía así como muy, muy, muy grande y luego pues he estado donde haya estado, ya sea trabajando en agencia de viajes, de camareras, porque he trabajado en muchos sitios distintos, pues siempre tenía también como ese que todo el mundo me contaba las cosas, ¿no? O confiaba en mí y me contaba cosas así. Y bueno, pues para mí era como el mayor regalo siempre, ¿no? Como poder hablar con alguien y poder tener una conversación profunda y no sé, qué queda, ¿no? Como en la que se habla, pues eso, de lo humano, del sentir, de procesos, y siempre he tenido como ese impulso o ese radar, ¿no? Para traducir y qué puede haber detrás, qué puede haber más allá de lo aparente, de qué bueno me puede traer esta situación, qué oportunidad. Entonces, yo creo que ha sido, claro, todo esto ha sido una práctica constante, ¿no? Y bueno, luego se ha ido por un lado y por otro, pero la base quizás sería esa. Wow. Pues, Gemma, te estoy escuchando y Mm. bueno, me resuena profundamente todo. Yo creo que Ana también. Y cómo es esto, ¿verdad? De vivir con un mundo interior que sientes que está en continua conexión con el mundo interior de los demás. Y aprender a vivir con eso. Total. Pero, ¿y en qué momento empiezas a dedicarte a esto? Es un arte. Total. Pues mira, Ana, esto fue, la verdad que no es algo que lo planeé y dije, a ver, voy a hacer esto. Fue, o sea, para mí fue algo que marcó mucho mi vida, la manera en la que apareció, porque lo cierto es que, bueno, y esto creo que es importante porque yo recién había pasado una etapa bastante mala, pues tendría, creo que tenía como 32 años, 33 o así, y había pasado una etapa muy, muy mala, de tocar fondo y de hacer como ese clic de, mira, no puedo echarle la culpa a la sociedad, al trabajo, a mi pareja, a la pareja que tenía en aquel momento. O sea, esto solamente lo puedo solucionar yo y es responsabilidad mía, ¿no? Y ahí un poco hice un clic y empecé, dejé el trabajo, dejé la pareja y dije, a ver, esto la única solución que tiene, o sea, todo esto lo que me ha mostrado es que no me amaba nada, ¿no? El reflejo era un poco ese. Y en ese darme cuenta de que me tenía que empezar a amar, pero de verdad, no de boquilla, empecé a hacer cosas que me gustaban. Y una de ellas fue dibujar, porque bueno, lo había abandonado. Yo había hecho bachillerato de artes, pero yo luego no estudié, no fui a la universidad ni nada. Yo me quería quitar del sistema cuanto antes. El sistema educativo era como, no me Ujú. interesó. Yo me fui más por la rama. ¿Os suena eso, no? ¿Ya? Es que yo hice bachiller de artes y luego no Nada estudié. más. ¿Y dónde te fuiste luego? ¿Por otra rama? Sí, por otras ramas. Por- Totalmente, ¿no? Solo te Claro, agarramos. pues a mí me pasó un poco eso también, ¿no? Fue como, bueno, llegar a bachillerato de artes fue una maravilla porque era un ambiente distinto, donde, bueno, sentía ahí como que encajaba más y me gustaba más. Pero luego, bueno, la verdad que tomé otro rumbo, hice un curso luego de un grado superior de fotografía, pero bueno, yo ya hacía un tiempo que me había abierto mucho a las terapias naturales y a mí ahí ya me engancharon, me encantaron y bueno, entendí un poco como que la sanación venía más por ahí, ¿no? Había pasado una etapa de estar así enferma, nada grave, pero un catarro, un dolor de esto, del otro, y yo veía que lo de tomar medicamentos, Pero eso nada. ya. Sí, era como
esto no es lo mío, ¿no? Porque, vale, estoy mala de la garganta, me tomo este antibiótico y me quita esto, pero ahora me pongo con lo otro, ahora no sé qué. Yo sentía que no, eso no era para mí. Y empecé a hacer terapia, una amiga me recomendó una terapeuta que hacía así, pues eso, terapia energética y ahí ya me enganchó mucho. Empecé a verlo como para mí tenía más sentido, ¿no? Conectar lo físico con lo emocional, con lo mental y bueno, ahí me empecé a adentrar No, y bueno, combinaba el trabajo con estudios y estudié Shiatsu, no sé si conocéis. y el masaje este, ¿no? Sí, Ah, las manos, esto de... Es un masaje, no sé, un tipo de masaje. sí, es como es digitopresión y tiene la misma filosofía que la acupuntura, solo que se hace con las manos. Y bueno, pues luego me metí en terapia de polaridad, flores de Bach, bueno, todo ese mundo. Y a mí me gustaba mucho y también era un espacio que me permitía pues ese contacto, ¿no? Humano con la gente. Y bueno, en ese desarrollar, eh, en ese volver a amarme que os decía, pues dije, mira, en ese momento estaba de camarera y dije, voy a centrarme más para poder vivir de esto de las terapias. A la par me apareció un pequeño estuche de acuarela de de cuando estudiaba en bachillerato de artes y empecé a dibujar. Pero lo cierto es que empecé a dibujar de una forma muy distinta, diferente, porque yo en bachillerato de artes me gustaba mucho el carboncillo y pintaba así como muy realista y así todo con mucho detalle, pero esta vez, en esta ocasión, pues casi 20 años después, porque fíjate si había pasado tiempo, pues empecé a utilizarlo de una manera muy distinta, como muy espontánea, sin miedo a la pincelada y bueno, me hacía sentir bien. Y, y nada, en esto de empezar a mover un poco esto de las terapias, bueno, conocí a una persona que tenía un centro y justo me vio pintando, pero garabateando, y me preguntó que si pintaba. Y le dije, bueno, sí, digo, he empezado a hacerlo recientemente. Y me dice, pues mira, me gustaría hacerte un encargo. Dice, porque mi mujer está pasando un mal momento y me gustaría hacerle un regalo. Y claro, a mí me pilló por sorpresa porque en realidad yo pintaba simplemente para mí, no había concebido pintar para nadie. Y bueno, le dije que sí, con mucha sorpresa, pero bueno, así quedó la cosa. Y bueno, cuando me puse a pintar para esta persona, pues simplemente pues un poco me dejé fluir, me senté y bueno, lo que me nació, dibujé, ¿no? Y cuando terminé, pues me nació escribirle por detrás un texto, ¿no? Con lo que yo había sentido, porque en realidad era un dibujo así como un poco abstracto. Y bueno, se lo envié y cuando lo recibió esta mujer me llamó por teléfono súper emocionada porque el dibujo había tenido muchísimo significado para ella. O sea, era como una sincronía total porque resulta que, bueno, el dibujo lo titulé Corazón de Rubí y resulta que esta mujer había perdido hacía un tiempo el anillo de boda que era un rubí. Hola, Y hacía poquito se había comprado una pequeña piedra de rubí, eh, la llevaba en el bolso y la había perdido también. Y al día vaya, siguiente recibió mi dibujo en el que ponía algo así, era un mensaje, algo así como que decía que ese rubí lo llevaba dentro. qué bueno. Entonces, claro, fue algo muy significativo para ella y para mí fue un gran impacto, ¿no? Porque fíjate que yo llevaba un año pensando, yo quiero trabajar en lo que más me aporte y donde más aporte. Porque a mí me gustaba lo de las terapias, pero yo veía que yo hacía a lo mejor una combinación de cosas, ¿no? Y yo durante un año estaba además sintiéndolo, ¿no? De voy a encontrar lo que más me aporte y donde más aporte. Y apareció esto de esta manera tan bonita, ¿no? Y tan mágica que no había planeado. Pero de algún modo era como que se había manifestado pues esa forma en la que yo me podía ofrecer y compartir pues de una manera
pues eso, en la que me podía expresar con facilidad a través de los dibujos y luego pues eso, dando un mensaje siempre como muy significativo. Y ahí, bueno, ahí empezó un poco todo, aunque luego se ha ido desarrollando y poniéndome mucho a prueba también. Pero así nació, así nació. Me encantaría, si tuvieras por ahí algún dibujo para enseñarlos y que nos contaras. Bueno, ese que está ahí colgado seguro que es uno. Sí, a mí me llama la atención ese cuadro todo el rato. Este, sí, Sí, pero tengo uno que tengo aquí al lado claro, el y que tú os voy a sientas. contar la historia. Claro, y así nos lo enseñas, bueno, nos lo enseñas Sí, a todos los que te están viendo y escuchando. bueno, ¡Wow! no sé. Mira qué lindo. Pues tiene sentido, ¿eh? Sí. Para nosotros también. Por eso lo tengo aquí, porque desde el momento que me contactaste para esta entrevista, no ha parado de venirse este dibujo Qué a la lindo, mente, me encanta. Pues sí. todo el rato. Y si os apetece, podemos hacer una visualización. Claro, ¿Os apetece sí, Mm. experimentarlo? claro, Porque ya te digo, cuando me contactaste, Víctor, a raíz de ahí, estos días que han ido pasando, me venía y claro, tiene sentido. Es una semilla, están plantando una semilla. total. Y además es una niña pequeña. Sí, Mm. Hay una niña pequeña y hay una adulta, qué bonito. La verdad es que se me ponen los pelos de puntita, ¿eh? Sí. ¿sí? Pues ¿os apetece hacer la visualización Y claro, ahora o al final o y cómo? yo Cuando tú creo que quieras. así es más bonito, ¿no? Que luego lo vea todo el mundo. Como Y, queráis. y- ¿Sí? Vale, pues lo que os voy a pedir es que esta imagen la registréis, pero vosotros sois los protagonistas. vale, Está vuestra parte niña y vuestra parte adulta, ¿vale? Así que registrarla, mirarla como si fuera una fotografía y estáis ahí. Ana vale, de niña con su Ana de ahora de adulta, igual Víctor de niño en ese momento en el que están sembrando. Vale, pues si queréis, cerramos ahora los ojos, poneos cómodos, la espalda recta, respiramos profundamente y llevar la atención a la respiración. Llevar el foco ahora en cómo entra y sale el aire. Si viene algún pensamiento no pasa nada. Simplemente volvéis a llevar el foco a la respiración, a cómo entra y sale el aire. Siente cómo al inspirar tu cuerpo se llena de luz y esa luz recorre todo tu cuerpo. Y al exhalar, sueltas cualquier tensión y vas sintiendo cómo tu cuerpo y tu mente se va relajando, cada uno a su ritmo, y expira, te llenas de luz, esa luz recorre todo tu cuerpo y al exhalar, al soltar, vas sintiendo cómo te relajas cada vez más y más. Ahora el foco se centra en el centro del pecho, en ese espacio interior donde te abres a escuchar tu alma, tu sabiduría. Siente ese espacio dentro de ti, siente la energía que te envuelve en ese lugar. Y ahora imagina cómo frente a ti aparece una pantalla que muestra esa fotografía donde está tu parte adulta, tu parte niña, sembrando un árbol.
Obsérvala con detalle. Ahora esa fotografía se convierte en una película en movimiento y empieza a retroceder en el tiempo hasta llegar a una escena donde estás en la cocina. Está tu parte adulta, tu parte niña y ambos estáis comiendo una fruta. Observa la escena, tanto a ese adulto como a esa niña y la fruta que están comiendo. Ahora en esa pantalla te va a mostrar es la semilla de esa fruta encima de la mesa. Y como en ese momento, tanto adulta como niña, preparan las condiciones para que esa semilla comience a germinar. La humedecen, la envuelven en un papel, preparan todas las condiciones para que germine. Ahora la imagen se traslada nuevamente a la escena donde la semilla ha germinado y tanto adulta como niña están ahí arrodilladas en la tierra plantando ese árbol, buscando el sitio perfecto, excavando un pequeño hueco en la tierra para sembrarlo. Y ahora esa pantalla, la imagen, se acelera rápidamente hacia adelante y pasan los años. Primaveras, veranos, otoños, inviernos, hasta que la imagen muestra un gran árbol. Observa ese árbol y ahora esa pantalla desaparece, nuevamente conecta con ese centro del pecho, ese lugar seguro, ese espacio sagrado, conecta con la sensación en el cuerpo y ahora elige, no con la mente, sino con el cuerpo, uno de los tres personajes, o esa adulta, o esa niña, o esa semilla. Lo primero que sientas. Elige uno de esos personajes y ahora igual, sin pensarlo, que ese personaje te lleve al momento exacto, a la escena exacta de toda esta película que acabas de ver, en cualquier espacio-tiempo. Observa dónde te lleva, a qué momento exacto de ese espacio-tiempo. Observa cómo te sientes ahí. Observa todo a tu alrededor. ¿Qué estación es? Si es primavera, verano, otoño, invierno. Observa con detalle. Respira profundamente y cuando lo sintáis, abrís los ojos. Madre mía, Pues eso, qué espectáculo. a mí me ha gustado un montón. ¿Cómo Todo ha lo que sido estábamos, el tío. viaje? Mm. Buah, es increíble, ¿eh? El mío por lo menos. Ha sido alucinante. ¿Cuál ha sido el personaje que has elegido y el lugar al que te ha llevado ahora? Pues
Bueno, Gemma, te digo que he comido un plato de atún con arroz blanco y luego de Perfecto. postre un poquito de persimones, ¿eran? ¿Se llama así? Te lo digo porque he tenido un viaje que parece que me he tomado algo, ¿eh? Pues tía, me quedo con la semilla Ujú, y con el momento de plantarla. Estaba como tocando la tierra con mucho amor, como buscando el mejor sitio para plantarla y me sentía ujú. muy dichoso de tener la oportunidad de plantar eso. Estaba solo y era como verano, primavera, estaba como muy soleado y sentía como mucho agradecimiento de tener la oportunidad de poder plantar eso, ¿sabes? Me sentía como muy, muy conectado con todo, Qué bueno. con la vida, sí, ha sido muy bonito. Qué bueno. Pues esto, claro, o sea, el ejercicio lo quería compartir sobre todo para transmitir, o sea, para trasladarlo a una experiencia y cómo utilizar, pues eso, todo este lenguaje simbólico a tu contexto, a tu momento, a tu proceso en el que estés, ¿no? Y si haces una traducción simbólica, bueno, pues el momento de plantar las semillas, si lo asocias con la primavera, verano, con alegría, con gratitud, pues te está hablando, pues eso, de cómo le estás dando mimo y cariño a un proyecto, a una estructura, ¿no? Como algo que sabes que tiene que crecer, ¿no? Que está en proceso, en movimiento. Algo como un momento también te lleva a la tierra, ¿no? Al elemento tierra, que tiene que ver con lo material, con lo sólido, con dar estructura. Entonces eso, bueno, pues tú lo llevarías a tu momento concreto, pero ahí sería como tus claves. Tierra, semilla, la semilla, pues ya sabes, está el momento de crecer, de también de alimentarlo, de darle agua, luz. Es un poco eso la traducción. ¿Y tú, Ana? Pues yo la fruta era manzanas Manzana. y eligió la semilla, Ajá. pero me ha llevado al momento en el que me estoy comiendo la manzana con mi niña pequeña. Y estaba ahí muy bien, hacía buen tiempo, entraba el sol y hacíamos de comer mientras, no sé. Qué bueno. Pues mira, ahí, pues lo mismo, Ana, ahí tú también es como trasladarlo a tu momento presente, pero ahí te está hablando de nutrición, también de agradecer por el fruto, quizás un momento también como para reconocer todo lo que has logrado, ese fruto que ya has conseguido. Estás en la cocina, pues también es un sitio muy como para nutrirte, para estar en el hogar, en ti. La niña, pues también puede ser un lugar para dar espacio, pues eso, a esa niña interior, al disfrute, a las emociones. Bueno, y es un poco este, el lenguaje. Guau, pues muchísimas gracias, sí. Está Ha muy sido bien. tan bonito porque el resto del viaje también me ha dado como mucha info, ¿sabes? Sí, Mm, Sí. Y ha sido tan bonito la visualización final, el sentimiento de pura dicha de no esperar que tenga que crecer. ¿Me explico? Solo el hecho de sembrarlo ya es como gracias, poder tener la oportunidad de hacer esto. Sin, sin autoexigencia, qué bueno, sin expectativa de lo que pueda llegar a ser, ¿no? qué Así bueno. que, qué pasada. Me muy alegro. Claro, es utilizar, es como poner, pues eso, lo simbólico al servicio de tu momento. Traducir, o sea, a mí me importa mucho todo esto, ¿no? Lo de traer de nuevo lo simbólico y bueno, ahora lo hemos hecho de una manera como premeditada, ¿no? Hemos utilizado un dibujo, pero es como traer este sentimiento a cualquier momento y lugar de tu vida. No sé, de momento estás paseando y en el parque y ves una escena y te puede estar reflejando algo, como Qué bueno. trayendo algo. Y bueno, es un poco ese mi deseo, como encender esa mirada simbólica. Pues está muy bien porque tampoco es que se vea mucho algo así, ¿no? Una forma de tratar así. Te Es lleva como a un vivir juego. despierto, ¿Cómo? te lleva a vivir despierto.
sí. Claro, Sí, y también un poco a salir de lo literal, ¿no? claro, Volvemos a lo que decía antes de, joder, me está pasando esto y esto es así y esto es así y me ha dicho esto, o es como también moverte un poco y poder reconocerte en otro espacio, en otro lugar, en otra forma, utilizando la metáfora. Yo creo que eso nos ayuda mucho a salir del personaje, ¿no? A claro. salir, a desconectar un poco a lo mejor de la emoción intensa que te provoca esa situación y bueno, mirar con perspectiva un poco. Claro, porque te lleva a recordar que es un juego para Sí, tu alma, al fin y al cabo. Para el personaje no, sí, pero para el alma es un juego. sí. Y eso es que ya te lleva a una apertura ante lo que está sucediendo. Mm, total. Y Gemma, ¿tienes por ahí, porque me ha hablado Ana de que tienes unos oráculos muy chulos? ¿Tienes por ahí Sí, alguno que nos puedas enseñar? claro, aquí está Manu. Oráculo, la mirada mágica. El que tú sientas. A ver. Sí, sí, solo tengo uno de momento. Ey, Materializado hay uno. ¿puedes sacar uno para los oyentes, una cartita? ¿Y Claro, das algo? claro que sí. El oráculo por el que yo le hablé a Gemma. Ah, vale. Mm, Es el que te gusta, ¿no? Sí, sí, de hecho este oráculo también lo hice con esa intención, ¿no? No como el oráculo que te habla del futuro, sino como el oráculo que es un espejo y te ayuda pues eso, a verte en lo simbólico, en lo metafórico. Qué bueno. Vale, pues mira, a paso lento Disfrutando del camino, me relajo. del destino. No, sí. sí, pues un poco lo que has dicho tú, ¿no? Justo. Cuando Mm, has dicho me concentro en plantarlo sin buscar el fruto. Total, ay, mira qué bonita, si va la mujer ahí en una En tortuga, una ¿no? tortuga. exacto. También Qué vi la misma bonita. carta. Está la muchacha ahí, mírala. Sí, 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 tiene mucha esencia de semilla también. Sí. Mm. ¿Y cómo fue el proceso creativo detrás del oráculo, Gemma? ¿Cómo son los Pues, procesos creativos? pues, a ver, como la, la característica o la cualidad que tenían estos dibujos cuando yo los hacía era como os he contado, ¿no? Como que tenían siempre mucha sincronía con lo que le estaba pasando a la persona, pues desde el primer momento supe que bueno, que haría un oráculo. O sea, Claro, fue algo como que me vino dado, ¿no? Tampoco claro. es algo que tomé la decisión, lo premedité, sino simplemente supe, tengo que hacer un oráculo. Porque también pasaba una cosa, y es que yo me daba cuenta que este lenguaje en realidad lo entendemos todos. Y Claro, luego, claro, yo los dibujos que iba haciendo, em, lo que hacían era como transmitir una esencia. No transmitían un personaje o un escenario concreto, sino una esencia, un mensaje con el que mucha gente podía conectar. O se podía reconocer. Entonces, yo con el tiempo, bueno, pues fui haciendo dibujos, más dibujos, y durante una época, que empezó de hecho en Albacete, cuando empecé, cuando viví allí, que viví un añito o así, estuve por allí, estuve durante un tiempo pues viviendo eso, haciendo mercadillos y lo experimenté. Pues eso, en varias ferias, luego en Altea también, que me fui una temporada. Y claro, tú imagínate un contexto de mercadillo, ¿no? Yo tengo mi puesto con ilustraciones. Claro, la gente que llega ahí, pues es un contexto, no es como cuando vas a un centro de terapias, que a lo mejor lo claro. puedes asociar más a lo mejor a lo espiritual o Me estoy en entiendo. un contexto de mercadillo, ilustración y pasaba, pero muchísimas veces que pues llegaba alguien, ay, pues me encanta este dibujo. Y el dibujo que le llamaba, claro, yo le decía, dale la vuelta, porque siempre tenía escrito el mensaje por detrás. Y cuando le daban la vuelta, pues alucinaban porque, yo qué sé, pues decían, pero si veníamos hablando de esto, o es justo lo que me está pasando, o yo qué sé, o se ponía a llorar más de una vez, más de una persona se emocionaba, ¿no? Lo vivía igual, como una sincronía. Y claro, yo ahí me daba cuenta de, a ver, esto no es mi don, es esa persona por sí sola ha venido y por lo que sea
le ha gustado ese dibujo, ¿no? Es como su alma lo entiende, ha ido a por él. Entonces, bueno, pues ahí pues se fue reforzando mucho más esta idea de esto lo voy a trasladar a un oráculo porque sirve para eso, para darnos cuenta, para reconectar con ese idioma que tenemos, que forma parte de nosotros y que hagamos uso de él, Claro, que hagamos uso de él al margen de las cartas, ¿no? Las cartas yo las siento como una práctica, esto es ponerlo en práctica, pero a mí me interesa mucho eso, ¿no? Como sembrar esta idea, ¿no? De que el oráculo eres tú claro. y, y el escenario, o sea, es como tu propia vida, lo que ves delante te está trayendo información todo el rato. Como una forma de reconciliarte, porque como vivimos, como muy bien has dicho tú, con demasiada identificación quizás con la parte del hemisferio izquierdo, racional, con el cociente, es como una forma de reconciliarte con tu cociente, ¿no? Sí, Muy total, intuitivo y que es donde está, bueno, todo el mundo simbólico. total, Y fíjate, qué bonito, porque justo antes de hacer contigo la entrevista, estábamos ahí en la cama descansando un poco, Anillo. sí. Este domingo van a hacer en la Semilla un mercadillo. Ajá, Y está ya lleno. La verdad es que le ha gustado mucho a la gente la idea y se ha apuntado a todo el mundo. Bueno, pues le decía a ella, pues yo tenía como la ganeta de hacer algo y le he sí. dicho, oye, cielo, ¿y si vuelvo a hacer las galletas estas que hago tan ricas, que son unas galletas que hago con avena, Es que chocolate? yo te lo dije que podías poner galletas desde que sé lo del mercadillo. Yo dije, tienes que traer galletas. Están muy ricas. Seguro. Es que le he dicho y entonces le he dicho, pero me resuena que con cada galleta que haga, porque yo leo el tarot, uso el Lisi Ujú. trabajando, que seguro que lo conoces, el juego ¿El este de qué? mesa, el Lisi. No sé ahora mismo lo que es. Bueno, pues te iba a flipar. Te lo tengo que Cuéntame. enseñar. Es un juego de mesa que yo lo uso terapéuticamente porque son dibujos muy, muy Ajá, bonitos, muy abstractos, entonces juegas mucho con la proyección. Es muy interesante. Luego te lo voy a enseñar. Ahora es que en sí, casa no sí. tenemos ninguno. Y me resonaba con cada galleta hacer un mensaje canalizado. Y se lo he dicho a ella y fíjate, ahora nos has contado todo esto, así que qué Pues bella la vida. confirmación para ti. Bueno, sí, al Fíjate. final tú con el DC haces un poco parecido a eso. Sí, Porque es como ilustraciones. Es un juego con ilustraciones y dejas que lo que vean es lo que, ¿no? claro. Acompañas terapéuticamente. Qué bueno que es como muy abstracto la Sí. imagen. Y luego es que tiene diferentes expansiones. Entonces hay una expansión que es del mundo de los sueños. Hay una expansión que es rollo más otaku. Hay una Ajá. expansión que tiene a lo mejor dibujo más con acuarela, pincel. Entonces es una pasada, ¿sabes? Ah, qué bueno, Jolín, pues sí, me interesa, suena muy bien. Sí. Luego que voy a ir a... Ahora tengo que ir a la semilla, te voy a mandar fotos porque te va a flipar. Vale, 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 genial. Y sobre todo también para inspirarte, bueno, es una pasada. Entonces, te iba a preguntar también, ¿cómo es un proceso creativo tuyo? ¿Te levantas de 1 a las 5 de la mañana y te pones a pintar? Uf, de todo. Pues mira, para mí cuando alguien me pide un dibujo, es como, yo siempre lo digo así, ¿no? Siento que a partir de ese momento es como se abre la puerta de la inspiración, pero no tengo un proceso, es decir, yo no me siento, no enciendo una vela, no tengo un proceso concreto, sino que lo veo en mi día a día. O sea, en mi día a día y puede ser a través del libro que estoy leyendo, puede ser a través de un sueño. Mil veces me he despertado por la noche. Sí, puede ser recuerdos que me vienen de experiencias mías, una imagen que me viene y luego como ir uniendo el puzzle, pero de algún modo es como sé lo que está conectado con esa persona. Y bueno, de algún modo lo experimento a través de mí, es como os decía, ¿sabéis lo que me pasó a mí un poco? Que cuando empecé todo esto de los dibujos, era un poco como de una manera inconsciente. Yo simplemente me sentaba y me ponía a dibujar, ¿no? Es como me dejaba fluir. Pero también tengo una parte muy, muy, muy racional que quería entenderlo y Claro. yo decía, pero, joder, y yo decía, pero ¿por qué? eh, los dibujos tienen tanto que ver con la persona, ¿no?
Y bueno, en ese proceso, fue un proceso de años, pero empecé a darme cuenta que la información estaba ahí delante, en lo que os digo, ¿no? En tu día a día, en lo que ves, en lo que te viene a la mente, en lo que sientes en una imagen. No sé, es como convivir mucho con este lenguaje simbólico que os digo. Pues a lo mejor de repente salgo un día a la calle, tengo un encargo, ¿no? Y salgo a la calle y me doy cuenta que casi todo el mundo con el que me cruzo va vestido de azul. Pues ya lo empiezo a asociar. ¿Por qué tanto azul? Pues yo lo llevo a mi lenguaje, a mi contexto. Azul, pues puede ser chakra garganta, pues puede ser que tenga que ver con la comunicación, con expresar. Puedo ver, yo que sé, un árbol enorme y que me transmita, pues, todo ese proceso, ¿no? En el Claro, tiempo de raíces, de, no sé, y así pues se va traduciendo. Y bueno, ha formado parte todo este proceso de, pues eso, muchos años en el que al final lo que me doy cuenta es que la información está ahí y hay algo que nos conecta a todos. No sé, quizás esa empatía, ¿no? Esa antena que se activa y a través de lo que vivo, pues se va traduciendo, se van completando las piezas. Es un poco así, claro. A partir de ahí también hubo ahí como un clic de, joder, yo esto quiero compartirlo con la gente. Pero claro, también era cómo lo transmito, cómo lo comunico, cómo se enseña esto, o cómo lo, bueno, un proceso, un proceso. claro. Unificar ahí izquierdo y derecho, consciente, Exacto, inconsciente, sí. intuiciones y la parte Mm, racional. Y eso es que es un total. arte, como es un arte. Igual que Mm, experimentar que no hay bordes respecto al otro, que mi mundo interior y el del otro son uno, y mm, aprender en ciertos momentos, reconciliarte con Saturno, como decíamos, ¿no? sí. Y poner límites y encarnar lo que nos toca ahora, que es, bueno, Víctor y Gema, Ana, Mm, el milagro de la vida, ¿no? total. Sí. La verdad que es alucinante como hay algo orquestando todo y conectando todo. Sí, sí. Total. Bueno, Gema, ¿tú quieres preguntarle algo? Ahora mismo no lo sé. Me gustaría preguntarle, hoy día, aparte de hacer arte, si quieres compartir con los oyentes algo más que estés haciendo, formaciones, bueno, que te des a conocer Ujú. un poquito más de altavoz a lo que haces, dónde te pueden encontrar, todo esto. Bueno, pues me pueden encontrar en redes, tanto en Instagram como en TikTok y YouTube. Es así un poco donde más funciono, pero bueno, en Instagram también tengo una página web que se llama Gema Ilumina, son www.gemailumina.com. Bueno, a través de Instagram está también el enlace. Y bueno, en lo que estoy ahora muy centrada es en las ilustraciones personalizadas y en sesiones tanto individuales así como en acompañamientos, en procesos así muy, pues eso, en acompañar a la persona en ese trabajo de introspección y en ese escuchar el cuerpo y en esa traducción, ¿no? Como en ese decodificar, pues el proceso, el momento, las emociones como ir en busca de ese significado, ¿no? Que os decía antes, como ver el propósito que tiene ese momento, la oportunidad que ofrece, el para qué, ¿no? Hay detrás. Así que ahora mismo, aunque un tiempo atrás sí que he estado haciendo talleres, por el momento estoy más centrada en eso, en las obras personalizadas y las sesiones. O sea, encantada a cualquier persona que quiera, le informo, vamos, con todo el gusto del mundo. Genial. Y oye, Gema, ¿cuál es tu mitología favorita? Pues una historia concreta. No, en plan, A elegir algo, tipo ¿no? Grecia,
Pues te diré, Víctor, Matemática. que me gustan muchas y mezclo todo, porque a través de los dibujos y ese lenguaje simbólico, pues mira, me encantan, por ejemplo, las plantas, el simbolismo de las plantas, de los árboles, de los minerales, también me encanta. Los arquetipos, astrología. Bueno, mi novio es astrólogo, Qué así bueno. que estoy también como muy familiarizada, ¿no? Con todo lo que son los arquetipos de, pues eso, con los planetas, con los signos, eh, las diosas también. Mi primer oráculo, bueno, uno de los primeros, pues eso, eran diosas mitológicas. Una en especial que con la que te identifiques, para que te conozcamos un poquito más. Pues una, pues mira, ahora mismo me vienen dos. Vesta, no, me vienen tres. Es que Vesta, me han venido tres. Artemisa y Sarasvati. Sarasvati. Sí, Pues yo esa no la conozco. es hindú, si mal no recuerdo, y es la diosa de las artes. Mm, qué bueno. Sí, es una imagen así muy bonita de así como una hindú tocando como un arpa, si mal no recuerdo. ¿Y Bestia y Artemisa? Pues Vesta es la del hogar, tiene mucho que ver con el hogar, con ese espacio, pues eso, de hogar. Y Artemisa, la que apunta con la flecha hacia un objetivo, La cazadora, ¿no? sí, hacia un destino, sí. ¿A vosotros cuál os gusta? ¿O Pues, algún símbolo que tengáis ahora? Yo no soy de elegir uno. a ella le he puesto a elegir. Así que teniendo tantas posibilidades, Mm. en cada momento, pues Di tres como ella. no. Bueno, ella no quiere decir. Yo, diosa, Perséfone me gusta. Perséfone, Perséfone, me suena un montón. Que fue al inframundo, con Hades, y luego volvió. Todo ese viaje mítico me encanta. Ujú, Lo representa. Y Dios, pues Poseidón, ujú. está mucho. Sí. Y Apolo O también me sea, gusta. que hay por lo mitológico, ¿no? Tiras Sí, mucho. sí. Mm, Y Gemma, para alguien que le esté resonando un montón todo lo que dices, aparte de la formación, bueno, las sesiones individuales contigo, los mm. dibujos, ¿algún libro que le recomiendes que, para que le sirva para empezar a introducirse en todo este mundillo de lo simbólico, lo arquetípico, que a ti te ayudó? Ujú. Pues yo le recomendaría que según sus gustos, según la preferencia que tenga él, que se familiar, pues por ejemplo, yo algo que recomiendo mucho es, pues si es una persona que le gusta lo natural, pues que se centre en hierbas, por ejemplo, árboles, y que, bueno, tú dices un libro como tal, ¿no? Sí, bueno, lo que te Vale. resuelve compartir, ¿eh? Porque al final, Sí, bueno, yo es que una manera en la que he practicado mucho es, en mi casa siempre ha habido libros de piedras preciosas, de minerales, de gemas, libros de plantas, porque en mi casa hemos sido también muy de hierbas y cosas así. Luego yo también, pues siempre me ha gustado el tarot, los oráculos. Entonces, yo lo que le diría a alguien que le esté resonando esto, ¿no? Y que quiere incorporar ese lenguaje simbólico es que elija algo con lo que se sienta a gusto, pues por ejemplo, si le gusta el tarot, pues que empiece a familiarizarse con el tarot. Hay un libro de Jodorowsky que a mí me encanta y habla además como muy simbólicamente, ¿no? Te habla de todos los arcanos de un modo muy simbólico y para practicar, para familiarizarse, puede ser muy bueno. Si le gustan, pues eso, los minerales, pues igual que empiece a leer sobre ellos o que abra una página y venga a ver cuál aparece hoy o que se centre, o sea, es un poco una cuestión de jugar. Si, por ejemplo,
no para de ver el color rojo en todo el día, pues que empiece a mirar piedras de color rojo y qué simbolizan, cosas así. Si le gusta la naturaleza, los árboles, pues hay un libro muy bonito que me encanta, que es así como tipo oráculo, también te viene un poco, bueno, te habla todo de tanto de la planta como de lo que obtienes de la planta, como de su simbolismo, su mensaje. Y se llama, ay, ¿cómo es? El poder de los árboles. Espérate que lo tengo aquí. Vale, yo voy a coger otro Ese, que te voy a enseñar, que yo creo ese que es te va a gustar. buenísimo. Ah, lo tenemos guardado. Mm, Vaya. Ah, mira, los árboles sanadores se llama. mira qué bonito. A Y ver, es precioso. Este es súper bonito. Tiene además ilustraciones. Verás. qué lindo. Sí, tiene ilustraciones de cada, preciosas además. Ya. Y te habla, pues eso, del simbolismo de cada árbol. Pero vamos, así un libro literal de simbolismo mezclado, no. O sea, yo lo diría así, como que elija, cada persona elija un poco la temática que más le gusta y que, pues si le gustan los árboles, que empiece a buscar el significado de cada árbol. Si se encuentra, si al lado de su casa hay un almendro, pues busca el almendro, ¿qué simboliza? Que, bueno, jugar, empezar a jugar un poco con lo arquetípico. Que se empape, ¿no? De ese mundo. Sí, eh, Genial. sí. Y una práctica también muy buena, pues lo que os digo, ¿no? Como que imagine ese escenario que tiene ahí delante como un oráculo. ¿Qué información está viendo? Pues si está volviendo, por ejemplo, a su casa del trabajo y va en autobús, pues qué personajes, qué escenas está viendo ahí. Y bueno, y que las vea un poco como, a ver, ¿qué me está mostrando mi momento presente? ¿Qué hay más allá de esta situación que estoy viviendo? Y que elija un momento de, venga, pues voy a ver los personajes o bueno, a lo largo del día. Es como un poco abrirte a ese voy a ver un poco más allá de lo aparente y a entender que, bueno, lo que hay fuera puede ser un reflejo. Eso es, bueno, es un entrenamiento, esto como todo. Mm, La práctica de la autoobservación. Sí, total. Gemma, ¿la creatividad se entrena? Mm, yo diría que lo que se hace es, se libera, porque creatividad tenemos todos, o sea, pero totalmente. Y yo con todo esto que hago también siempre lo digo, ¿no? Que la creatividad no es pintar o hacer algo artístico como tal, sino la creatividad es una manera de ser y una manera también de tomarte la vida, tu vida. La creatividad es, pues eso, es crear, construir, ver nuevas posibilidades ante lo que te pasa. Entonces yo creo que la creatividad lo que hay que hacer es liberarla. La creatividad está más en esa parte, ese hemisferio derecho, diría yo, y se libera pues eso, dándole su lugar, su espacio, como mirando a esa parte de ti y diciendo, cuento contigo, ¿qué tienes para mí? ¿No? Es como abrirte a escucharla de nuevo, pero creativos somos todos y es más, yo creo, una actitud, una manera de ser. Entonces, el principal obstáculo que habría para descubrir que soy creativo sería el no permitirme parar a ver cuál es lo que me pide mi corazón, lo que nace como impulso, ¿no? Natural. Como vivir muy programado, muy hacia el futuro Muy desde la lógica y la razón, diría yo, muy racionalizando todo. y de esas jaulas no me saques. O sea, ¿tú opinas que no eres creativo? No, te hace la pregunta en general. Yo me Ah, considero vale, creativo, la vale. verdad, Mm. porque me resonaba mucho todo lo que comentabas al principio
unificar distintos tipos de terapias. Yo soy muy así. Estudié psicología y luego la vida me llevó por el mundillo espiritual y me encanta. Y fusionas varias, ¿no? O Claro. como, claro, Mm. pues eso ya es ser creativo, Claro. es darle tu propia forma. Sí, sí, total. El tema está en darnos la oportunidad, ¿no? De parar a escucharnos y a ver realmente qué es lo que quiero hacer, cómo quiero hacerlo. Y ahí hay un choque con el condicionamiento, con la lógica desde la que se nos ha dado vivir, porque yo creo que todos o la gran mayoría pasa esto de venir con una programación, ¿no? Sí, Y hay un momento totalmente. en el que digas, Virgen Santa, Sí. que esto no me cuadra. Sí, y todos vivimos condicionados, pues también yo creo un poco por nuestra propia historia, la infancia, por cómo hemos vivido, programaciones, creencias, lealtades, bueno, ya si nos ponemos lealtades familiares, otras vidas, o sea, ya podemos aquí meter de todo. Pero bueno, yo creo que por eso de ahí lo importante de mirar hacia adentro, lo importante de la introspección, porque al final es ir como liberándote de lo que no eres. Y hoy me venía una frase que descubrí hace poco que dijo Miguel Ángel, cuando le preguntaron sobre el David, ¿no? Que esculpió, él dijo que no lo había hecho, que simplemente había quitado lo que no era él, lo que no Total. era David. Y yo creo que nuestra vida es un poco igual, que todo lo que vivimos, vale, pues es lo que es perfecto, seguro que hemos elegido vivirlo para aprender y evolucionar, pero precisamente para liberarnos o desprendernos de ello y, y dirigirnos hacia nuestra esencia, lo que de verdad somos y bueno, y poder ser cada vez más auténticos, sin la máscara, sin el condicionamiento, sin el miedo a no pertenecer o a que te rechacen. Bueno, es un poco, es el juego, ¿no? Que estamos aquí viviendo, pero de ahí sí. Y para mí esa es la máxima creatividad, Qué ir bueno. hacia adentro y bueno, y a pesar de las historias que vivimos, que muchas veces son difíciles, pues seguir conectando con esa llama interna, ¿no? Que te lleva, pues eso, a ir aprendiendo del camino y a cada vez poder ser más tú y compartir tu esencia, que ese es Qué bueno. el mayor regalo que podemos hacer. Total. Mm. Me resuena. Mm. A mí me ha gustado mucho la entrevista. Mm. A Sol también le ha gustado. Bueno, es que no sé si ella lo sabe o... ¿Sabes que estamos esperando una nena? No, Nada. Estoy embarazada. Sí. Estoy... enhorabuena. Enseñarle el barrio conocido a Gemma. Bueno, a Gemma y a todo Jo, el me mundo. encanta. Qué regalazo. ¿Pero estás a punto ya? Sí. Sí, ya se supone que el 28 nos dijeron. O sea que va a ser Sagitario como yo. Si nace el Si 28, nace el 28, sí. Qué bueno, enhorabuena. Claro, te estaba viendo con una quietud que tienes, con ese, claro. ¿Y cómo te sientes? yo me siento muy bien. Estoy muy bien. Qué maravilla ese proceso. Yo no he sido madre, pero vamos, lo siento como, bueno, soy madre de los hijos, de los Vale. dibujos, eso sí, ¿eh? Pero vamos, literal, ese proceso que tiene que ser bellísimo, de embarazo, el cuerpo, ¿cómo lo has llevado? Es una aventura, la verdad. Porque son muchos cambios y, y tú misma cambias. Pero bueno, Claro, ostras, Es un viaje iniciático en toda regla, Gemma. buah, ¿Sabes? no lo dudo. Sí, sí, Sí. sí. ¿qué día naciste tú? El 5 de diciembre. Uy.
Bueno, se retrasaría mucho, ¿no? Del 28 al 5, Yo qué una sé. semanica. Es un día bonito. Bueno, el 5 es mi número favorito, entonces molaría. Bueno, yo nací 15 días después de que Ah, mira. diera. Pues ¿Quién nada, Bueno, te dijo mantenerme por informada, 20 ¿eh? días? No, no. Qué ya te bueno, Ana. contaremos, Tema. ¿Eh? Ya te contaremos. Sí, sí, por favor, mantenerme informada. Es todo un honor haber compartido este momento, este ratito con los tres. Y para nosotros. Qué bueno. Y te iba a hacer la última pregunta, que es la única que hacemos a todo el mundo, Sí, que es, ¿cuál es la semilla que te gustaría dejar en el mundo? en el mundo. Pues, pues un poco el resumen de todo esto que estoy compartiendo hoy. Espera que voy a encender la luz. Vale. Así. Vamos a iluminar. Que se ha venido aquí. Estaba ya muy oscuro. Pues mira, la semilla que me gustaría dejar en el mundo es un poco como este mensaje, ¿no? Que resuene dentro de cada uno, de que la creatividad está dentro, que, que bueno, que hay momentos difíciles, pero cuando te vuelcas hacia adentro, cuando te escuchas, cuando te sientes, pues encuentras dentro de ti una sabiduría y la voz de tu alma y que nos olvidamos muchas veces de eso, ¿no? De escucharnos, de ver cuál es nuestro momento y creo que un poco la vida es un poco como ir buscando el equilibrio. Y para encontrar ese equilibrio, pues creo que no hay un manual de instrucciones. Cada uno tiene que saber cuál es ese equilibrio, ¿no? Y para eso, pues el ejercicio de hacer introspección, de mirarte y saber si tu equilibrio hoy pasa por dar cuatro voces, por poner límites, por liberarte. O tu equilibrio hoy pasa por ir a la calma, relajarte. Entonces, para mí... Muchas veces no encontramos una solución porque pues nos dejamos llevar por lo que nos dicen mucho, ¿no? O por lo que se supone que está bien. Pues mira, está bien hacer esto o lo otro, pero no escuchamos realmente qué es lo que nos toca en cada momento. Entonces, bueno, la semilla es una semilla a la mirada interior, al escucharnos más, qué es lo que necesitamos y, y a poner en práctica ese lenguaje simbólico y del alma que está ahí y que todos llevamos. En un titular sería La semilla de La mirada mágica, la mirada mágica. Me encanta. Qué bueno. ahí sería. El oráculo. ¿Ah, sí? Ah, claro, yo no lo sabía. Como el oráculo, exacto, que esa era la misión, ¿no? La mirada mágica embellece el mundo, es un poco. Y la tenemos todos, disponible ahí. Todos, todos, claro, y se trata de eso, de ver un poquito más allá de lo aparente, qué hay detrás de eso que estás viviendo, qué mensaje te trae, qué oportunidad, cuál es el lado bueno de eso. Qué bueno. Y nada, la descubres pues activando esa mirada simbólica, metafórica. Pues muchas gracias, Gemma, A por vosotros, ha sido un placer. darlas. Para nosotros también, se me ha pasado Sí, volado. a mí también. Mm, Y mi mirada mágica me dice que no va a ser la última vez que nos vamos a encontrar. Estoy segura. Así que nada, muchas gracias también a todos los que nos habéis visto o escuchado. Y ya sabéis, vamos a desempolvar toda la magia que tenemos dentro. Ya Un gracias, Gemma. abrazo. Mil gracias.